Bueno, vamos poco a poco viendo la luz al final del túnel en cuanto a lesiones. Vamos recuperando progresivamente gente. O sea que bueno, no es solo recuperarla a nivel de alta médica, sino que bueno, el hecho de llevar tiempo de baja pues hace que también tengas un periodo de adaptación y un tiempo de readaptación que creo que es necesario. Entonces, bueno, recuperaremos gente, veremos hasta qué punto están para 15, para 45 o para 90. Decidiremos el mismo sábado. Es obvio que es una semana distinta al resto, porque al final, bueno, pues sí que tiene más repercusión o más presencia quizá en los medios el partido aquí en Asturias, pero bueno, en ese sentido creo que no es necesario para el futbolista. Creo que somos suficientemente profesionales para entender que en el día a día pues necesitamos normalidad. Creo que es buena esa motivación y que es lógica y normal, pero en su justa medida. Entonces, en ese sentido, veo a la plantilla y a los jugadores con ese punto justo y exacto de motivación que requiere un partido como este. Bueno, intento huir siempre de los tópicos también en estas preguntas y huyo de que en los derbis nunca pasa nada o que los derbis entran en juego otros aspectos, pero que puede tener parte de razón, pero creo que tenemos que preparar el partido igual que otro, analizando al rival, sabiendo sus debilidades, sus fortalezas. Tenemos que tener una idea clara de lo que queremos. Creo que la estamos trabajando bien durante la semana y al final el derbi no deja de ser un partido más, en el sentido de que se gana siendo mejor que el rival y jugando al fútbol mejor que el rival. Entonces, teniendo en cuenta que entra en juego también el plano emocional, por supuesto, el plano motivacional, el plano de saber que vamos a tener aquí mucha gente animándonos y pendiente de nosotros, pero tenemos que poner el foco también en el plano futbolístico y en eso yo creo que tenemos capacidad para hacer las cosas bien. Como dices, es cierto que no llegan en su mejor momento, ni en cuanto a resultados, en cuanto a dinámica, ni en cuanto también a bajas. Al final es algo que estamos sufriendo todos. O sea que mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, la situación que estamos viviendo también nosotros, pues también la tienen ellos, pero también pienso que cuando aparecen esa serie de adversidades, pues muchas veces en vez de afectarte negativamente, pues es también una motivación extra, ¿no? Y te llama para dar un paso al frente. Entonces me imagino que estarán también con esas ganas, con esas ganas de reivindicarse la gente que a lo mejor pues está teniendo menos minutos y que ahora le va a tocar jugar en un partido importante como este. Entonces me espero un muy buen equipo, porque el Avilés lo es, a pesar de esa mala dinámica con la que puede llegar, y un partido muy competido y que tendremos que hacer las cosas bien si queremos llevárnoslo. Sí, no soy yo de hacer llamamientos a la afición, pero sí que es un día para llamarla, en este caso, para que venga y para que disfrute, porque nosotros somos los primeros que sabemos que en casa tenemos que dar un paso al frente, tenemos que dar un punto más, porque ganar en casa en esta categoría, hacerte fuerte en casa, es fundamental, y porque bueno, queremos devolverles también a la gente pues el cariño del día de Orihuela, el cariño del día de Rayo Cantabria, que vinieron y que no pudimos brindarles esa victoria, y creo que el sábado es un día propicio e idóneo para celebrar la victoria con ellos.